Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Muy buenas tardes, Señor. Qué bueno que están compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. En estas pláticas cuaresmales, en estas semanas, he estado hablando sobre el sacramento de la penitencia o de la confesión. Ya hablamos del sacramento a nivel general, de lo que es el examen de conciencia, cómo se debe hacer un examen de conciencia. Hablamos sobre unas condiciones muy importantes para quedar bien confesados, como es el dolor de nuestros pecados, y en ese dolor veíamos la contrición perfecta y la contrición imperfecta o matrición. También veíamos, hablando de este sacramento, lo que es la confesión. Y creo que fue el viernes o el sábado, les hablaba, sustentando esto con las Sagradas Escrituras, de que la penitencia o la confesión siempre ha existido, y eso lo veíamos en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a mirar entonces cómo la confesión no es venida por mano del hombre, sino que es una institución divina. Los sacramentos que nosotros los cristianos católicos tenemos, los 7 sacramentos, todos los 7 sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos, los sacramentos, son un signo sensible, y en tercer lugar, conceden al alma de quien lo recibe una gracia especial de Dios. La confesión entonces, amados hermanos y hermanas, ¿es de qué? De origen divino. Fue instituido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, como en este punto de nuestra fe católica se revelan los impíos con delirio insensato, bueno, será entonces evidenciarlo más y más, ya por la Santa Escritura, ya por la santa tradición de la Iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la Iglesia Católica. 2 cosas leemos en las Sagradas Escrituras. 2 cosas muy importantes. La primera, la promesa solemne que hizo Jesucristo a todos sus apóstoles de conferirles la potestad sublime de perdonar los pecados según la realización de dicha promesa. Y segundo, la realización de dicha promesa. En cuanto a la promesa, habló el Señor antes de su pasión a Pedro, y en particular diciéndole: a ti, le dijo a Pedro, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligares sobre la tierra, ligado será en los cielos, y todo lo que desatares en el cielo será desatado. Esto lo encontramos en el Evangelio San Mateo, en el capítulo 16, versículo 19. Y para que se entendiera bien que esa prerrogativa se extendía igualmente a todos los apóstoles, les hace después igual promesa, hallándose todos reunidos, y esto lo encontramos en San Mateo, capítulo 18, versículo 18. Les da esa potestad de perdonar los pecados. Como el Señor, en efecto, y venida de su bondad y de su poder, nunca promete en vano, realizó lo prometido diciendo a los mismos apóstoles antes de su resurrección: como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Es decir, con la misma autoridad y con el mismo fin. Recibid el Espíritu Santo, le dice el Señor a sus apóstoles: a los que perdonaréis los pecados, perdonados les son, y a los que se los retuviereis, les son retenidos. Esto lo encontramos en San Juan, en el capítulo 20, versículos del 21 al 23. Todo esto está ¿dónde? En las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Amados hermanos y hermanas, la potestad no puede ser más clara ni más explícita.
y que ella se extiende a todos los sacerdotes católicos. Lo hemos demostrado ya. Luego, no hay camino hábil para negar la divinidad de la confesión que sacramental. Los sacerdotes entonces quedan constituidos por Jesucristo en jueces de las conciencias de los hombres, y a estos por consiguiente incumbe la estricta obligación de confesar sus culpas a los sacerdotes para que las absuelvan. Tenemos entonces que confesar nuestros pecados. ¿Cómo han de perdonar entonces los sacerdotes o los confesores los pecados? Ni cómo conocerlos ni juzgarlos si el penitente nos lo revela. Entonces, por eso es tan importante ir y confesarlos. Deme, Padre, la solución. Yo no quiero confesar mis pecados. A veces por una necesidad o una emergencia se hace, ¿cierto? O yo lo he hecho, de pronto pecados veniales, pero no con los pecados mortales. Y no se convierta eso en ¿qué? En costumbre. No, es que Monseñor siempre me da, entonces yo no voy a confesarme. Es muy importante confesarse, porque entonces al confesar nuestros pecados, el sacerdote como juez hace un juicio sobre lo que le estamos diciendo, y ahí es donde viene ¿qué? La orientación, el consejo, y si lo que estamos confesando es pecado o no es pecado, si es pecado mortal o es pecado venial. Muchos de los cristianos católicos, aún sin haber estudiado, y lo mínimo que debemos estudiar es el Santo Catecismo, entonces hacemos juicios sobre nuestros pecados y hacemos un discernimiento sobre ellos y decimos: esto es pecado, esto no es pecado, esto es un pecadito, y lo mostramos así, ¿sí? Para tranquilizar ¿qué? La conciencia. Eso yo lo llamo anodino espiritual. ¿Usted sabe lo que es un anodino? Un tranquilizante. Y nosotros somos expertos en eso. No, eso no es pecado. Eso yo lo puedo hacer, eso después me confieso. O miramos a ver qué es lo que yo voy a confesarle al sacerdote. Vuelvo a mis pláticas anteriores cuando les hablaba sobre el examen de conciencia. Por eso es tan importante el examen de conciencia, para mirar con qué hemos ofendido a Dios y recordar todos los pecados desde la última confesión bien hecha. Y hay que recordarnos y confesarnos. Y ya el sacerdote pues nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Ya él nos da la absolución y nos coloca una ¿qué? Penitencia, que de eso vamos a hablar más adelante. No soy yo lo confieso, me acuso de mis pecados. Vuelvo y lo repito hasta el cansancio, no los pecados de mi esposo o de mi esposa o de mis hijos, del vecino. Y no en mi vida particular o mi historia desde que me acuerdo de ella hasta el día de hoy. Tú no le vas a confesar la historia personal al sacerdote. Vas a acusarte. Me acuso, Padre, he pecado como el hijo pródigo contra el cielo y contra ti. Entonces me acuso de mis pecados. Y no de forma general. Se habla de forma general, pero que hay que entrar a acusarlos de forma particular. Entonces, ¿cómo yo te doy la solución si no sé cuáles son tus pecados? ¿Y cómo te voy a colocar la penitencia si no sé cuáles son tus pecados? La materia de la confesión son los pecados. ¿Cuál es el signo sensible que se ve allí? Pues esa confesión de los pecados, y cuando yo escucho al sacerdote, cuando me da ¿qué? La absolución por ellos. Entonces, para que los jueces puedan ejercer su cargo con sabiduría y equidad, es preciso que conozcan las faltas, no solamente de un modo general, sino en particular y en algunos de sus pormenores. Es preciso que conozcan las disposiciones del culpable, y este conocimiento no puede existir sin la declaración, es decir, sin la confesión del penitente, única persona que conoce su interior. ¿Quién? Yo soy el que me conozco.
y yo voy y les pongo mis pecados al sacerdote. Y la debida disposición, lo que yo les decía, el dolor. Yo tengo que ir allí al confesionario con ese dolor de mis pecados y con el propósito, se me olvidaba ahora, el propósito de ¿qué? De enmienda, de no volver a pecar. Porque si no vas con ese propósito, ese dolor, en primer lugar, y en segundo lugar ese propósito de enmienda, es mejor que no te confieses, porque quedas mal confesado y a eso le vas a agregar otro pecado más. Si no estás sinceramente arrepentido de tu vida de pecado y de maldad, ¿para qué te acercas? Yo me acerco allí, ¿es para qué? Porque voy con ese sentido de arrepentimiento, del cambio, de la transformación, de la renovación, conversión que llamamos nosotros en estos tiempos, y que no es solamente en estos tiempos de gracia y bendición, que es el tiempo de la Cuaresma, de la Semana Santa, sino que la Cuaresma para nosotros es toda la vida, ¿sí? Mientras estemos acá en la tierra. Un gobernante que dijera a sus ministros, por ejemplo, recorrer todas las provincias de mi dominio. Esto lo dice el padre Ojea Martínez. Dice lo siguiente: un rey que dijera a sus ministros, recorrer todas las provincias de mi dominio y administrar justicia a todos mis súbditos. Yo perdonaré a los que perdonéis y condenaré a los que condenéis. Este rey puede nunca querer que sus dichos ministros condenen o perdonen al capricho y a ciegas, sin conocimiento de causa y sin pensar ni considerar bien los crímenes cometidos. Esto dice el padre Ojea, Santiago Ojea, en su tratado sobre los sacramentos, de donde he estado pues también sacando todas estas prácticas cuaresmales y de otros santos sacerdotes y de santos doctores de la iglesia, como San Alfonso María de Ligorio, de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín de Hipona. Esto no es razonable ni equitativo, dice este sacerdote, ni justo. Esto no puede ser más, dice él. Para sentenciar es necesario juzgar. Para juzgar es necesario que conocer, y para conocer entender la declaración y oír la confesión. Para todo esto hay que oír la confesión. Estas son razones de sentido común para todos nosotros los cristianos católicos, y por ellas queda probado que las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al establecer el sacramento de la penitencia, instituyen la confesión sacramental del modo más evidente. La confesión, por tanto, amados hermanos y hermanas, es de origen divino, y si así no fuera, ¿quién confesaría humilde y llanamente sus culpas, siendo cosa tan repugnante a nuestro orgullo natural? Y como por otra parte es un hecho innegable que desde los comienzos del cristianismo hasta hoy han confesado sacramentalmente sus culpas los fieles de Cristo. Forzoso es convenir en que el uso mismo de la confesión está probando su divinidad. Lo dice el sacerdote Ojea. Entonces la confesión, amados hermanos y hermanas, de los pecados en el sacramento de la penitencia no se puede negar. Este sacramento no se puede negar. Y oígase lo que digo, amados hermanos y hermanas, es dogma consolador de nuestra fe católica. Como dogma, quien niegue este sacramento es un ¿qué? Es un hereje. Siempre lo he dicho. Así usted se diga católico, pues sería de nombre, pero no de profesión. ¿Cuántos hay católicos que son solamente de nombre y no de profesión? Por eso cuando rezamos el credo decimos como profesión de qué? De nuestra fe. Profesión de nuestra fe. Hay muchos que son católicos y dicen que no aman a la Santísima Virgen María y no la respetan como Madre de Dios y Madre nuestra. No son todos, algunos, ¿cierto? Muchos, y me voy a este tema de la
confesión o el sacramento de la penitencia, dice, a mí dígame cualquier cosa de la Iglesia Católica, voy a misa, voy a esto, pero de la confesión a mí no me toque ese tema. Y hay muchos que aún se dicen católicos, pero en este momento llevan años y años y años y años sin confesarse. Pasa la Semana Santa y sabemos que es obligación, es un precepto, un mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que nos confesemos, al menos por estos días, y que comulguemos por Pascua de Resurrección, y que nos confesemos, y no lo hacen, y sigue la semana, y vamos a todas las ceremonias, y hacemos muchas cosas, pero no nos confesamos, y tenemos sobre nosotros una carga de pecados, y queremos sanación, curación, liberación, prosperidad, tanta y tanta bendición, pero usted está cerrando las bendiciones con sus pecados, con sus maldades. Uno de los principios de sanación es la sanación del alma. Cuando nosotros nos dirigimos a los textos sagrados, vemos cómo Cristo, antes de sanar, lo primero que hace es perdonar. Perdona. Y después sana. Entonces, ese es el compromiso ¿con quién? Con Dios. La confesión entonces de los pecados en el sacramento de la penitencia no se puede negar. Vuelvo y lo repito, es dogma consolador de nuestra fe católica. Se haya fundado entonces en las palabras infalibles de Jesucristo. Es la creencia de toda la Santa Iglesia, de todos los siglos, de todos los santos padres, de todos los concilios, de todos los teólogos, de todos los santos de la Iglesia. Hasta en los mismos protestantes hay muchos, los más ilustrados, ¿no?, que con el gran Leibniz no han podido menos de reconocer el origen divino de la confesión sacramental. Muchos han reconocido eso. No es posible dudar, dice un autor católico, un pensador católico, no es posible dudar que es muy digna de la sabiduría divina la institución de la confesión, y seguramente es una de las más bellas y dignas de elogio que tiene la religión cristiana católica. Y siendo esto así, entonces, amados hermanos y hermanas, surge una pregunta. ¿Hay todavía hombres en el mundo que presumen de ilustrados y osen negar o poner en duda la divinidad de la confesión sacramental? ¿Los hay? Los hay. Por desgracia, los hubo, los hay y los habrá hasta que Jesucristo venga nuevamente en gloria a la tierra. Un día los infelices discípulos de Lutero dieron el encargo de combatir este dogma al más famoso orador dentro de ellos, un hombre conocido como Martín Chemnitz, ciego, fanático y hombre sin pudor, que osó proferir una de las más groseras mentiras históricas que la Reforma ha inventado jamás. Dijo lo siguiente, y de ahí se sostienen todos nuestros hermanos de otras iglesias que no son católicos: la confesión, dijo él, es una invención humana hecha en Roma a principios del siglo XIII, en el cuarto concilio de Letrán, bajo el pontificado de Inocencio III, dicen ellos. Horrible impostura y horrible herejía que, aunque sea brevemente conveniente deshacer, en las próximas mañanas, si Dios nos presta la vida, va a explicarles sobre este tema, ¿sí?, lo que ocurrió en el siglo XIII y cuál es la verdad histórica respecto de la confesión y qué fue lo que pasó realmente en el concilio de ¿quién? ¿Estaban atentos o no? Acaba de decir, ¿el concilio de quién? De Letrán. El concilio de Letrán, no se nos olvide. Y entonces yo parten, no, es que ahí fue donde se inventaron la confesión. ¿Quién se iba a inventar la confesión? Si es algo tan incómodo para usted, amado hermano o hermana, como tan incómodo para el sacerdote. ¿Ustedes creen que es muy cómodo un sacerdote, santo sacerdote, sentarse todo un día a escuchar sus pecados? Como decía un santo, a escuchar sus miserias.
a escuchar toda la maldad y el pecado de muchos? ¿Será eso muy cómodo? Entonces nos vamos a dar cuenta qué fue realmente lo que pasó en este concilio bajo el pontificado de Inocencio III. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.